contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo Hernández González es periodista, director de Espacio 4. Gerardo, un gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días a ti, Marcelo Auditorio, un gusto estar con ustedes nuevamente. En la participación anterior me refería tangencialmente al proceso en el PRI para nombrar nueva dirigencia, presidente y secretario general, en este caso secretaria general, puesto que los principales aspirantes a esta posición, a la presidencia de ese partido, son José Narro Robles, exsecretario de Salud en el gobierno anterior de Peña Nieto, y el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno. Hemos visto en los últimos días cómo se ha puesto a debate el padrón de militantes del PRI, particularmente. El PRI había manifestado una militancia, una membresía de 6.3 millones de simpatizantes, de militantes. Sin embargo, el dato real es de 1.300.000 afiliados, según la norma que debe seguirse para que se considere a un militante justamente miembro de ese partido político. Ya está enfrentado a dos corrientes dentro del PRI que aspiran a la presidencia de ese partido. Por un lado, el exsecretario de Salud, Narro Robles, ha dicho que la elección inminente del PRI debe apegarse al padrón real y no a un padrón simulado, a un padrón inflado en casi 5 veces más de la proporción correcta, de la proporción legal. La otra corriente de Rubén Moreira, quien es esposo de Carolina Villano, ella aspira a la Secretaría General del PRI en la fórmula con Alejandro Moreno, pues pide que sea la elección en base a este padrón inflado de 6.3 millones de militantes que se declaró ante el INE. Aquí lo más prudente, lo más lógico es que se apegue la elección del PRI a un padrón que está reportado y que es el que realmente vale ante el INE y por el cual se apoya, se manifiesta positivamente el secretario de Salud, Narro Robles. Hemos visto históricamente cómo el PRI ha simulado militancias, pues para dar una impresión de un partido de masas, de un partido que tiene mayor membresía que cualquier otro. Los datos registrados en el INE hasta el 17, el año 2017, el año previo a la elección presidencial, tenía el Partido de Acción Nacional una militancia de 378.000 afiliados. El PRD también la tenía inflada con más de 5 millones de militantes, y en ese momento, en el 17, Morena tenía casi 320.000 afiliados. El proceso del PRI, insisto, enfrenta a dos corrientes, y esto tiene matices interesantes para Coahuila particularmente. ¿Por qué? Porque José Narro Robles nació en Saltillo en el 48, tiene 70 años, representa a la corriente, digamos, moderada, seria del PRI, frente a una generación que representó como líder Enrique Peña Nieto, y a la cual pertenecen, entre otros, Humberto y Rubén Moreira, que bien sabemos cómo dejaron a Coahuila, endeudado con empresas fantasma, con masacres sin investigar y mucho menos sin castigar, con desapariciones forzadas y otros abusos cometidos durante este docenio trágico para Coahuila. A esa generación también pertenecen los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte en prisión, César Duarte de Chihuahua prófugo, Roberto Borge de Quintana Roo también en prisión. Y la propuesta de este sector tradicional del PRI es a favor de José Narro, quien tiene mayores simpatías. Ayer incluso en Nuevo León un enfrentamiento entre priistas, un sector quería impedirle el acceso a Narro a una reunión del PRI. En Nuevo León, en Monterrey hubo algún conato de violencia. Entonces este proceso se está polarizando. Hay un sector que quiere mantener secuestrado al PRI, como lo ha retenido en los últimos 12 años aproximadamente, y es esa corriente a la que pertenece Rubén Moreira. Sin embargo, esta marca
en Moreira lo único que le genera el PRI es desprestigio, es un lastre, como lo fue para la campaña de José Antonio Meade en la elección presidencial del año anterior. Recordemos que en Coahuila quien coordinaba la campaña justamente del candidato del PRI del Partido Verde era Carolina Villano, esposa de Rubén Moreira, el gobernador de Coahuila. Y aquí en el estado el resultado de ese proceso fue de a favor de López Obrador en más de 600,000 votos, con una ventaja de 250,000 de votos con respecto a José Antonio Meade. ¿Qué hizo Meade cuando vino a Coahuila de candidato? Pues exaltar a los gobiernos de Moreira, decir que habían sido eficaces, cerrándose ante una realidad que se reflejó incluso durante su gira en Coahuila, donde el fantasma de este par de gobiernos lo acompañó siempre, y el resultado fue para el PRI desastroso. Narro Robles ha hecho algunos señalamientos con respecto al PRI, con respecto a que algunas figuras provocaron, entre otros factores, la debacle de ese partido en la elección del 18. Sin embargo, para que convenza, para que persuada a la militancia del PRI y a la sociedad, que es mayoritaria en cualquier elección, tiene que ofrecer un discurso de alguna forma rupturista, que rompa con ese pasado histórico del PRI, que lo asocia con la corrupción, con el nepotismo, con el tráfico de influencias, con la impunidad. Es un proceso importante para el PRI. El PRI en términos prácticos es un cadáver, y a un cadáver se ha hecho una analogía de que con Narro Robles el PRI entraría a cirugía mayor. Sin embargo, a los cadáveres no se les hace cirugía mayor porque ya están muertos. Se les hace una autopsia para conocer las causas del fallecimiento. En este caso, lo que el PRI necesita, como decía Churchill, en la guerra se muere una vez y en la política se puede morir 2, 3, muchas veces. El PRI podría dar algún signo de vitalidad con una dirigencia que realmente responda a un clamor social en el sentido de que se ataque la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el tráfico de influencias, el enriquecimiento de políticos en plazos muy cortos dentro del PRI y también de otros partidos políticos. Robles representa otra generación, una generación que no tiene la misma voracidad o que tiene algún tipo de principios éticos, morales en el ejercicio de la política, y es el único que por razones generacionales podría enfrentar a un gobierno muy fuerte, a un presidente bastante consolidado como es López Obrador. Hemos visto en las últimas semanas algún movimiento en cuanto a la aprobación presidencial que sigue siendo muy elevada. Especialistas en este tema de las encuestas han dicho que eso es natural, y más que una caída, como algunos críticos han pretendido presentar este ajuste en la popularidad del presidente López Obrador, advierten que se trata justamente de un acomodo. Habrá que ver el desempeño de la presidencia en los próximos año y medio aproximadamente, para tener ya una mayor claridad en cuanto a dónde va el país, en cuanto a qué tan profundos e intensos son las propuestas que hace López Obrador ya como gobierno. En un proceso en Estados Unidos, para la presidencia de la República de ese país, vemos cómo existen más de 12, 14 aspirantes a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, y algunos de ellos hacen propuestas muy similares a las de López Obrador, frente a un fenómeno ya inminente que está entre nosotros, de la robotización, de la desaparición de empleos y el consecuente crecimiento del desempleo. Se está proponiendo por parte de algunos candidatos la entrega de un subsidio por $1,000 o $2,000 a cada trabajador que quede cesante, justamente por este movimiento, esta corriente, este fenómeno modernizador. Entonces, insisto, habrá que darle oxígeno a López Obrador para que avance el gobierno y tener mayores elementos de juicio. Por otra parte, hemos visto cómo en el país, y Coahuila no escapa a esa realidad, los demonios, como diría Mario Ruiz Massieu, andan sueltos. Hay un repunte importante que preocupa en la delincuencia organizada, en la violencia,
Hemos visto en Coahuila en las últimas semanas cómo se han producido enfrentamientos cada vez con mayor recurrencia en prácticamente en todas las regiones de Coahuila. En Torreón, el 21 de abril, algún enfrentamiento con detención de tres presuntos delincuentes. Hubo otro enfrentamiento el 13 de mayo, el 15 de mayo otro, según un recuento que hace el periódico El Zócalo. Después hubo enfrentamientos en San Juan de Sabinas, en Acuña, en Nava, en Musques, en Piedras Negras, en Monclova, Ramos Arizpe, Hidalgo, Saltillo, lo cual habla, insisto, de que este fenómeno de la violencia sigue todavía sin control. Esperemos que con la Guardia Nacional ya se enfrente a la delincuencia organizada y haya una disminución en este proceso delincuencial que, insisto, preocupa mucho y que debe ser motivo para que el Congreso llame a comparecer al secretario de Seguridad Pública del Estado, José Luis Pliego, quien, como sabemos, tiene ya más de un año y medio en Coahuila, suficiente para tener ya una idea clara de cómo está la composición geográfica con respecto a la delincuencia. Pliego viene del Estado de México, donde en otro tiempo fue colaborador del gobernador en aquellos años, Enrique Peña Nieto. Quizá no sea malo que se invite a funcionarios de otras entidades a un estado como Coahuila, con las características que tiene, sobre todo por haber sido base, residencia, asiento de cabecillas de diferentes carteles de la droga. Bien, Gerardo, pues muy interesante, sin lugar a dudas. ¿Algún punto de contacto? Cómo no, gerardo.espacio4@gmail.com. Gracias, Gerardo Hernández, director de Espacio 4.